Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente increíble. Hoy, como les prometo, vamos a profundizar a UNMU, en la noticia bomba que les soltó copyright en el vídeo anterior, esa revelación superíndice 3N del 19 de mayo que involucra a nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no han visto el vídeo anterior, les recomiendo que lo hagan para tener el contexto completo, pero no se preocupen, aquí les daré copyright un resumen detallado. Como ya saben, la noticia no es un romance secreto al fin revelado, ni el regreso de una relación superíndice 3N amorosa que nunca existió superíndice 3. Es algo diferente pero igualmente emocionante. Can Yaman y Demet Özdemir han unido fuerzas para convertirse en embajadores de una importante campaña más menos avenu copyright fica. Su como lo oyen. Y hoy vamos a explorar todos los detalles de esta noticia, desde el contexto hasta el impacto, pasando por el significado y, por supuesto, las especulaciones. Pero antes de que nos sumerjamos completamente, quiero reiterarles la importancia de su apoyo. Si disfrutan de este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las vidas y carreras de sus celebridades favoritas, donde desmenuzamos los rumores y las noticias, y donde compartimos nuestra pasión superíndice 3N por el entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Su suscripción superíndice 3N, sus likes, sus comentarios, todo eso es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido de la mejor calidad posible. Gracias de corazón superíndice 3N. Ahora pongo manos a la obra. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente cuando se mencionan juntos. Su química en pantalla, como ya lo hemos dicho antes, fue absolutamente magnu copyright tica, llevándolos a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuaipu Haro Sou más menos ador. Sanemikan, esos personajes que conquistaron nuestros corazones, que nos hicieron reír, llorar y Sou más menos ar con un amor de película. Un amor que muchísimos fans esperaban que se extendiera ese ayud de la pantalla. Tras el final de la serie, los rumores de un romance en la vida real fueron, como sabemos, incesantes. Los fans analizaban cada entrevista, cada fotografía, cada interacción superíndice 3N en redes sociales, buscando desesperadamente una confirmación superíndice 3N, una prueba de que ese amor que habíamos visto en la pantalla era real. Pero como suele ocurrir, la realidad fue compleja. Ambos actores siempre negaron categu superíndice 3 ricamente una relación superíndice 3N romántica, insistiendo en que su conexión superíndice 3N era puramente profesional, una gran amistad, un profundo respeto mutuo y un entendimiento perfecto en el trabajo. Y bueno, la mayoría de nosotros les creemos, aunque una pequeña más menos aparte de nuestros corazones seguía esperando que algún dúa cambiaran de opinión superíndice 3N. Después copyright de Erkenci Kuai, cada uno siguió superíndice 3 su propio camino. Can Yaman con una ambición superíndice 3N y una visión superíndice 3N global, se aventuró superíndice 3 en proyectos internacionales, principalmente en Italia, donde se convirtió superíndice 3 en una autocopyrightica superestrella. Su carisma, su talento y su dedicación superíndice 3N lo han consolidado como uno de los actores turcos reconocidos a nivel mundial. Demet Özdemir por su parte decidió superíndice 3 seguir construyendo su carrera en Turquía, protagonizando una serie de exitosas series que demostraron su versatilidad como actriz, su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y su habilidad innata para conectar con el público turco. Ambos brillando con luz propia, ambos cosechando con diéresis copyrightsitos, pero siempre con ese recuerdo latente de la magia que habían creado juntos en Erkenci Kuai. Y ahora, llegamos al corazón superíndice 3N de la noticia, el anuncio del 19 de mayo. ¿De qué copyright se trata esta campaña más menos avenu copyright fica? ¿Les son sus objetivos? ¿Qué copyright papel desempeñó más menos Aru, Can y Demet como embajadores? Bueno, vamos a desgranarlo todo. La campaña más menos a cuyo nombre aún no ha sido revelado por completo, aunque les prometo que estaré copyright atentos para informarles en cuanto se haga público, se centra en brindar apoyo a new más menos os hiju superíndice 3 benes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Esto implica una amplia gama de acciones, desde proporcionar acceso a educación superíndice 3N de calidad y atención superíndice 3N mu copyright dica adecuada, hasta ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional que les permitan romper el círculo de la pobreza y construir un futuro mejor.
La campau más menos a se enfocaru principalmente en comunidades marginadas, donde las necesidades son muy apremiantes y donde los new más menos os y su superíndice 3 venes enfrentan desafos que dificultan su crecimiento y desarrollo. Tanto Kanyaman como Demet Özdemir han expresado su profundo compromiso con esta causa y han prometido dedicar tiempo, energía y recursos para lograr los objetivos de la campau más menos a. Se espera que ambos participen activamente en la promoción superíndice 3N de la iniciativa, utilizando su influencia y su alcance en las redes sociales para generar conciencia sobre la importancia. Ha de apoyar a los new más menos os y superíndice 3 venes vulnerables. También Copyright N se espera que participen en eventos y actividades de recaudación superíndice 3N de fondos, y que visiten las comunidades donde la campau más menos a estu trabajando para conocer de primera mano las necesidades y los desafos que enfrentan los new más menos os y superíndice 3 venes. Ahora bien, ¿qué copyright significa realmente esta colaboración superíndice 3N? ¿Por qué copyright es tan importante? Mu se ayuda del indudable impacto positivo que tendrá la campau más menos a en la vida de los new más menos os y superíndice 3 venes beneficiados. Esta colaboración superíndice 3N entre Can y Demet tiene un significado simbu superíndice 3 lico muy profundo. En primer lugar, demuestra que ambos actores son personas comprometidas con su comunidad y con el bienestar de los de Mu-S. A pesar de su fama y su fortuna, no se han olvidado de aquellos que son menos afortunados y dispuestos a utilizar su influencia para marcar la diferencia. En segundo lugar, esta colaboración superíndice 3N desmiente, una vez Mu-S, los rumores de enemistad o resentimiento entre Can y Demet. Demuestra que a pesar de las especulaciones y los chismes, su relación superíndice 3N profesional sigue siendo su superíndice 3 lida y que son capaces de dejar de lado cualquier diferencia personal, si es que alguna vez existió superíndice 3, para trabajar juntos por una causa como N. Esto es un ejemplo de madurez y profesionalismo, y es algo que debemos celebrar. En tercer lugar, esta noticia abre la puerta a la esperanza de que en el futuro, podamos verlos trabajando juntos nuevamente en algún proyecto audiovisual. No necesariamente tiene que ser una serie romántica, aunque estoy segura de que a muchísimos fans les encantará. Podrá ser una película, una obra de teatro, un documental, o cualquier otro tipo de proyecto que les permita mostrar su talento y su química en pantalla. Lo importante es que esta colaboración superíndice 3N venu copyright fica demuestra que la conexión superíndice 3N entre ellos sigue intacta y que son capaces de crear magia juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Por supuesto, es inevitable que algunos fans sigan aferrándose a la esperanza de un romance entre Can y Demet. Y entiendo perfectamente ese deseo. Pero creo que es importante ser realistas y respetar la decisión superíndice 3N de ambos actores de mantener su relación superíndice 3N en el plano profesional y de amistad. Can y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Si algún día deciden estar juntos, será una decisión superíndice 3N suya y la respetaremos. Y si deciden seguir siendo amigos y colegas, también copyright N lo respetaremos. Lo que realmente importa es que ambos N comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor y que N utilizando su fama para lograrlo. Y eso, en mi opinión superíndice 3N, es algo que merece ser celebrado y aplaudido. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el contexto en el que se produce esta noticia. El 19 de mayo, como ya mencionó copyright en el vídeo anterior, es una fecha muy significativa en Turquía. Se celebra el día de la conmemoración superíndice 3N de Atatürk, la juventud y el deporte, un día de fiesta nacional que conmemora el inicio de la guerra de independencia turca. Que Can y Demet hayan elegido esta fecha para anunciar su colaboración superíndice 3N venu copyright fica le da a UNMU ese significado a su acción superíndice 3N. Demuestra su compromiso con su paus, con su historia y con las nuevas generaciones. Es un gesto que va ese ayuda de la simple filantropía y que refleja un profundo sentido de responsabilidad social. Además, es importante destacar el impacto que esta noticia ha tenido en las redes sociales. Desde el momento en que se hizo el anuncio, los fans de Can y Demet han inundado las plataformas con mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de entusiasmo. El hashtag #CanDemet para el bien, o alguna variación superíndice 3N similar, se ha convertido en tendencia mundial, y miles de personas N compartiendo su opinión superíndice 3N sobre esta colaboración superíndice 3N. Esto demuestra el poder que tienen estos dos actores para movilizar a sus seguidores y para generar un impacto positivo en el mundo.
Es un recordatorio de que la fama y la influencia pueden ser utilizadas para el bien, y que los famosos tienen la responsabilidad de usar su plataforma para promover causas nobles y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Y hablando de impacto, quiero mencionar un aspecto que considero fundamental, el ejemplo que Kanye Demet estu dando a sus fans, especialmente a los MU/SJ superíndice 3 venes. Al involucrarse en esta campaña más menos avenu copyright fica, estu mostrando que la vida no se trata solo de fama, fortuna y con diéresis copyright sito profesional. Se trata también copyright de ayudar a los de contribuir a la sociedad, de hacer del mundo un lugar mejor. Estu transmitiendo un mensaje poderoso de empatua, solidaridad y responsabilidad social que puede inspirar a muchos superíndice 3 venes a involucrarse en causas que les importan y a hacer la diferencia en sus propias comunidades. En resumen, la bomba del 19 de mayo es que Kanyaman y Demetuz Demir Seru, embajadores de una importante campaña más menos avenu copyright fica. Una noticia que tomó superíndice 3 a muchos por sorpresa, pero que demuestra su compromiso social. Su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor, y su capacidad para trabajar juntos por una causa común. Una colaboración superíndice 3 que abre la puerta a la esperanza de verlos trabajando juntos nuevamente en el futuro, y que transmite un mensaje poderoso de empatua, solidaridad y responsabilidad social. Ahora, para ampliar a UNMU la información superíndice 3 vamos a especular un poco de manera constructiva, por supuesto, sobre el futuro de esta colaboración superíndice 3 ¿Qué copyright tipo de actividades podrán realizar Kanye y Demet como embajadores de la campaña más menos a? ¿CU superíndice 3 podrán involucrar a sus fans en la iniciativa? ¿Qué copyright impacto podrá tener esta campaña más menos a largo plazo? Algunas de las actividades que podrán realizar Kanye y Demet incluyen visitas a comunidades beneficiadas como mencionó copyright antes, podrán visitar las comunidades donde la campaña más menos a estu trabajando para conocer de primera mano las necesidades y los desafíos que enfrentan los new más menos os y superíndice 3 venes. Esto les permitirá conectar a nivel personal con los beneficiarios y transmitir un mensaje de apoyo y esperanza. Eventos de recaudación superíndice 3 de fondos podrán participar en eventos de recaudación superíndice 3 de fondos, como galas venu copyright ficas, conciertos o subastas, para generar recursos adicionales para la campaña más menos a. Campañas en redes sociales podrán utilizar sus plataformas en redes sociales para promover la campaña más menos a, generar conciencia sobre la importancia de apoyar a los new más menos os y superíndice 3 venes vulnerables, y movilizar a sus fans a donar o participar en la iniciativa. Creación superíndice 3 de contenido podrán crear contenido audiovisual, como vídeos o documentales, que muestren el impacto de la campaña más menos a y que inspiren a otros a involucrarse. En cuanto a CU superíndice 3 podrán involucrar a sus fans, las posibilidades son infinitas. Podrán organizar concursos en redes sociales, desafiando a sus fans a donar o a participar en actividades de voluntariado. Podrán crear camisetas o productos conmemorativos de la campaña más menos a y donar las ganancias a la iniciativa. Podrán incluso organizar eventos virtuales donde sus fans puedan interactuar con ellos y aprender sobre la campaña más menos a. Y en cuanto al impacto a largo plazo, espero que esta campaña más menos a contribuya a crear un mundo justo y equitativo para los new más menos os y superíndice 3 venes vulnerables. Espero que les brinde las oportunidades que necesitan para desarrollar su potencial y para construir un futuro mejor para sí mismos y para sus comunidades. Y espero que inspire a otros a involucrarse en causas que les importan y a hacer la diferencia en el mundo. En definitiva, esta colaboración superíndice 3 entre Kanyaman y Demetuz Demir es mucho que una simple campaña más menos avenu copyright fica. Es un símbolo de esperanza, de compromiso y de solidaridad. Es una prueba de que la fama y la influencia pueden ser utilizadas para el bien, y es un recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y con esto llegamos al final de este análisis profundo sobre la noticia del 19 de mayo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo e inspirador. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su continuo apoyo al canal. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta colaboración entre Kanye y Demet? ¿Creen que podrían verlos trabajando juntos nuevamente en algún proyecto audiovisual?
¿Qué otras actividades creen que podrían realizar como embajadores de la campaña? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre sus celebridades favoritas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.